En estos momentos en que la tecnología avanza, había un hombre que quiso averiguar qué podía hacer la inteligencia artificial y le pidió a la inteligencia artificial que creara una imagen que significaba $100. Y aquella inteligencia artificial le empezó a presentar imágenes. Después le dijo, quiero que hagas una imagen de algo que pese unas 100 libras de peso. Y aparecía un hombre levantando unas pesas. De ahí le dice, quiero que me pongas una imagen de un hombre que levanta 100,000 libras de peso. Y apareció un hombre musculudo levantando ese gran peso. Pero ahora quiero que pongas una imagen de un hombre que esté levantando todo el mundo. Y ese peso quiero que lo simbolices. Y la imagen artificial presentó a Jesús cargando la cruz, donde simboliza el peso de todo el mundo. Y en este día que vamos a predicar los asesinos que encontraron la gracia de Dios, se me viene esta imagen en mi mente. El asesino más grande de la historia ha sido ese gobernador romano, Poncio Pilatos. El peor asesinato que pudo haber hecho ese hombre. Y lo peor de todo es que ni siquiera tuvo el valor de aceptar que él había sido el asesino, sino que quiso compartirlo con los judíos. Cuando se lava las manos y dice, bueno, ahí les dejo, hagan lo que quieran con él. Estimados amigos y hermanos, este día 8 de marzo estaré predicando un tema que Dios me puso en mi mente acerca de los asesinos que encuentran la gracia de Dios. El objetivo de esta enseñanza es que todos mis hermanos puedan conocer el gran amor de Dios. El amor de Dios inmensurable que es capaz de perdonar hasta el peor asesino de la historia. Por eso quiero que hoy, en esta mañana, usted pueda hacer conmigo esta confesión. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Puedo obtener todo lo que la Biblia dice que puedo obtener. Hoy se me enseñará la palabra del Rey. Abro mi mente y mi corazón para recibir la palabra de Dios, el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Estimados amigos y hermanos, bienvenidos. Siempre estoy recibiendo testimonios de amigos y hermanos que les gustan estos mensajes y que han recibido la gracia de Dios en este año de la gracia. Así que vamos ahora a hablar acerca de este tema. Quiero que ponga atención y abra su Biblia conmigo, porque yo tengo lo que me respalda es la santa palabra de Dios, la Biblia. Y quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos 7:58. Y vamos a hablar acerca de un asesino que halló misericordia y gracia de Dios. Estamos en el libro de los Hechos. Usted se va a imaginar quién es, ¿verdad? El gran asesino que vemos en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿De quién estamos hablando,
Estamos hablando de Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Estimados amigos y hermanos, este es un asesinato de un hombre que él creía que estaba haciendo lo bueno. Él pensaba que al asesinar a los cristianos estaba colaborando con la obra de Dios. Y muchos estamos en esa condición, que creemos que estamos haciendo lo bueno y estamos haciendo lo malo. Yo recuerdo que yo odiaba mucho a los cristianos, porque yo tenía un negocio y ese negocio yo pues reclutaba personal, pero si decían que eran cristianos, yo no los aceptaba, porque yo era un hombre que estaba totalmente sin Dios, sin Cristo. Y ese es el gran problema de la gente que asesina, porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no han conocido la gracia de Dios. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo pensaba que estaba haciendo lo bueno, y por cada cristiano que él mataba, él sentía que reconocía que sus superiores estaban de acuerdo. Pero, hermano, hablemos de cómo es que Pablo encontró gracia a los ojos de Dios. Porque sí, definitivamente Pablo se arrepintió de su maldad, pero la pregunta es: ¿cómo encontró gracia a los ojos de Dios? Leamos el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 4. Dice: Mas yendo por el camino Pablo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esa es la gracia de Dios que encontró Pablo. La gracia de Dios. Y dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos, estimados amigos y hermanos, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y siento la presencia de Dios que me quiebra la voz. Porque yo fui uno también que así encontré la misericordia de Dios. Porque yo me burlaba de las cosas de Dios. Una vez estando en Jerusalén, fui a visitar la tumba que decían que ahí habían enterrado a Jesús. Y yo llegué indignamente a ver eso. Y cuando estaba ahí, Dios me hizo caer en la tierra, que casi me quiebro los dientes. Y empecé a llorar, como Pablo. Pablo no iba en caballo, él iba a pie, pero por poco se quiebra los dientes también. Cuando le dijo el Señor: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay personas que perseguimos a Dios en una forma y no, sin saber. Porque una vez que tuve un empleado, yo le dije: ¿sos cristianos? Mirate, ahí te han engañado, le dije. El único Dios que existe es el dinero, y me saqué el dinero. Así habemos personas que perseguimos a Dios, perseguimos a Jesús.
Pero hablando de asesinos, hablemos de otro asesino. Vámonos, por favor, y leamos lo que dice la palabra de Dios. Hablemos de David. El rey David, que todos conocemos, fue otro asesino. Quiero que vaya al libro 2 de Samuel y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en el capítulo 11, del 14 al 17. Vamos a leer acá lo que dice 2 de Samuel. Dice la palabra del Señor. Déjenme buscar aquí. 2 de Samuel 11, del 14 al 17. Escucha lo que dice el Señor en su palabra. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Joab era el general del ejército, la cual envió por mano de Urías. Urías era otro de los principales colaboradores del ejército que tenía él. También tenía un rango. Pero Urías era el esposo de Betsabé y David quería que mataran a Urías para que Betsabé quedara viuda y él poder casarse con ella. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, porque tenían guerra, y retiraos de él como una maniobra, ¿verdad?, para dejarlo que todos lo mataran los enemigos, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías el Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Estimados amigos y hermanos, hermanas, yo le doy la bienvenida a todos los hermanos que están pendientes de estos mensajes. Un saludo al hermano Moisés, que está pendiente, y también la licenciada Rebeca. Un saludo al Salvador. Y también un saludo también a mis hermanos allá en Carolina del Norte, a mi yerno Christopher León, que está pendiente de estos temas. Un saludo también a mi hija que está allá. Y este día que el Señor me puso en mi mente que predicara acerca del asesinato, es que Dios puede perdonar cualquier pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero el violar el mandamiento que dice no matarás, y alguien lo hace, también tiene que saber que cada pecado trae sus consecuencias. Y Dios, con su misericordia, quiere prevenirte para que no cometas ese error. Pero hablando de Saulo, tenemos que entender también cómo es que Saulo halló gracia a Dios. Y fue cuando él fue derribado y cayó a tierra y Jesús le habló. ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con Jesús? Yo fui uno. Yo fui uno que anduve también por muy malos caminos. Y también hay varias formas que Dios nos derriba. A Pablo lo derribó y cayó al suelo. Pero hay quienes Dios nos derriba cuando nos viene una enfermedad incurable, cuando nos viene un accidente que nos deja en una condición incapacitado o discapacitado. Dios
derriba hasta el hombre más poderoso. El caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor quedó como un animal de 4 patas, porque ante Dios nadie es fuerte. Dice el Señor, diga el débil, fuerte soy. Y Dios es el que nos fortalece. Por eso ahora la pregunta es, ¿cómo David halló gracia a los ojos de Dios? Leamos el capítulo 12, versículo 13. Dice así: dice la palabra de Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí encontró gracia a los ojos de Dios. El pecado fue que mató a ese que era un siervo inocente, fiel, y que había dado la vida por él en la guerra. Sin embargo, David fue desleal con su propio siervo y lo mató en una forma indirecta. Así hay personas que estamos matando gente en forma indirecta. No sabemos que somos instrumentos de Satanás, que nos usa para hacerle daño a otros. Pero David halló gracia ante los ojos de Dios. Este es el año de la gracia. Este es el año que hay que aprovechar para arrepentirnos y buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dice el Señor, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Deje el pecador sus malos caminos. ¿Quién no peca, estimados amigos? Todos pecamos. Pero lo lindo es que hemos encontrado gracia a los ojos de Dios. Dios ya no se fija en el pecado tuyo. Dios se fija en el pecado que Jesús, Él recibió el castigo por ti y por mí. Dios no mira al pecador. Dios mira al hombre obediente que murió en la cruz por nosotros, a Jesús de Nazaret. Estimados amigos, reconozcamos que hemos pecado y que estos grandes, llamémosle así, pecadores, Dios los ha perdonado. ¿Y por qué no te va a perdonar a ti, estimado amigo? Dios te va a perdonar si tú también cambias tu manera de pensar. Pero ahora, antes de orar por ti, quiero que hablemos ahora del peor asesino que yo he podido encontrar en la Biblia. No sé si habrá otro peor. Claro que el peor fue, digámoslo así, Herodes, que mató a los niños. Y también hablamos del gobernador Poncio Pilato, que mató a Jesús. Pero este es un criminal, Manasés, que también encontró gracia a los ojos de Dios. Yo quiero que nos vayamos al libro Segunda de Reyes y vamos a oír lo que la palabra de Dios nos dice. Abra su Biblia, estimado amigo, y lea conmigo Segunda de Reyes 21:6. Dice, hablando de Manasés: recordemos que Manasés, el rey Manasés, era hijo del rey Ezequías. Para refrescarle la memoria, Ezequías fue aquel rey que pidió misericordia a Dios porque Dios le mandó a decir por el profeta que iba a morir. Y ahora Dios le dio 15 años más de vida a Ezequías. Pero algunos decimos que quizás esos 15 años significó que iba a venir un hijo malvado. Pero, en fin, Dios tiene control de todo. Y dice acerca de Manasés, dice la palabra de Dios:
que era de 12 años de edad, Manasés, cuando comenzó a reinar. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Volvió a edificar los lugares altos que ya su padre había botado. Edificó altares a la diosa y a Baal en el propio templo de Jerusalén. Y lo peor de todo, este asesinato, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero. Estimados amigos, pero el peor pecado que él tuvo, que no aparece en una forma directa en la Biblia, pero está en los libros apócrifos que no fueron incluidos en la Biblia, aparece el gran profeta Isaías, que según a los escritos judíos, lo cortó en 2 pedazos con la sierra a Isaías. Pero lo lindo, y eso usted puede verlo en el libro de Hebreos 11:37, donde dice que estos eran aserrados, cortados en 2 partes. Se supone que está hablando de Isaías. Entonces, la tradición judía habla de esos asesinatos crueles que hizo Manasés. Pero, ¿sabes, estimado amigo? El pecado tiene sus consecuencias. Cuando uno está pecando, siente delicioso, siente bonito estar acostándose con una mujer que no es la suya, siente felicidad hacerle daño al prójimo, calumniar a un prójimo, meter a la cárcel a un prójimo. Todo eso se siente rico porque los pensamientos satánicos traen esa alegría momentánea, pero al final quien ríe mejor es Dios. Porque ¿qué le pasó a Manasés? Según lo que aparece en la Biblia, vemos que Manasés fue llevado cautivo por los babilónicos. Los babilonios tomaron a Jerusalén, a Israel, y fue llevado cautivo. Le pusieron una argolla en la nariz como que era cerdo y lo llevaban como de 4 patas. Ese rey Manasés sufrió tanto, sufrió de una manera increíble porque fue cautivo, pero aún así, aún después del sufrimiento viene el arrepentimiento, estimado amigo. Si ahorita tú estás sufriendo, viene la gracia de Dios sobre tu vida. Y aquellas personas inocentes o no inocentes que han estado sufriendo, pasando una desgracia, viene la gracia de Dios. Agárrate de la gracia de Dios. Pídele con todo tu corazón a Dios que derrame su gracia sobre ti. Si estás preso, Dios te va a sacar de la cárcel. Si estás en bancarrota, Dios te va a devolver las finanzas. Si has perdido a una mujer, Dios te va a hacer que la recuperes. Porque la gracia de Dios, este es el año de la gracia de Dios. Y ya para ir terminando, quiero que vayas al libro Segunda de Crónicas y dice el libro Segunda de Crónicas. Me gusta leer esta parte en el libro Segunda de Crónicas 33. Tenemos acá lo que dice Segunda de Crónicas 33, del 12 al 13. Lee conmigo, estimado amigo, porque aquí vas a encontrar que yo no estoy mintiendo. Estoy apoyándome en la palabra de Dios.
Y dice la palabra del Señor en el libro 2 de Crónicas 33:12. Aquí lo tengo. Dice, mas luego que fue puesto en angustias. Primero leamos el 11, porque el 11 describe cómo fue que sufrió Manasés. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey. Mira lo que pasó. De los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Ve? Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Cuando tú oras a Dios y le pides clemencia, le pides que te saque de esa enfermedad, le pides que te saque de esa situación financiera terrible, ese Dios misericordioso te oye. ¿Cómo me oyó a mí? ¿Cómo te va a oír a ti? Y dice la palabra de Dios, y habiendo orado a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Le devolvió el reino. Le devolvió todo lo que le habían quitado. Esa es la gracia de Dios. Dios te va a devolver esa casa que te han querido quitar. Dios te va a devolver a esos hijos que te los han raptado. Dios te va a devolver a ese hijo que ha estado en la cárcel y que ya cumplió su periodo. Dios te va a devolver la paz, porque ese es el propósito de Dios, que por medio del sufrimiento tú te arrepientas de esos malos caminos que has llevado y que regreses a Dios. Dios tiene misericordia. Él es bueno. Y Dios no quiere que nadie sufra, pero si no hay castigo, no hay cambio. Hay que ser castigado para cambiar. Claro, hay hijos que no necesitan castigo. Hay unos que a Dios venimos con amor, pero hay otros que venimos con rigor. Por eso hoy que estamos en este momento acercándonos a Dios, es como tú puedes ser restaurado. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado y amurallado. Y Ofel, y elevó el muro más alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado. Todo lo malo lo quitó. Es lo que Dios quiere que hagas, hermano. Que quites todo lo malo de ti. Es una decisión. No es una obligación. Dios no te obliga a nada. Es tu decisión. Así como decidiste hacer lo malo, ahora puedes decidir hacer lo bueno. Dios quiere reedificarte. Por eso hoy, si tú no puedes hacerlo, yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú te arrepientas y hagas conmigo esta oración. Si quieres que Dios te restaure como restauró a Manasés. La oración de Manasés fue oída. Manasés estaba sufriendo. Cautivo, encarcelado, con cadenas.
como hay muchos que están encadenados por el pecado, encadenados en adulterio, encadenados en la droga. Dios te quiere sacar de ahí. Querido Padre Celestial, mira, Señor, a estos amigos que están sufriendo, Padre, en las cárceles. Señor, escucha sus oraciones para que ellos sean puestos en libertad, Señor. Mira, Señor, a estas personas que han perdido todo y están sufriendo. Sus finanzas se vinieron abajo. Restáurales, papá. Señor, y aquellos que están en el hospital, que les han dado un diagnóstico de muerte, tú puedes, Señor, revertir eso como lo hiciste con Ezequías. Y aquellos que han matado gente y que están sufriendo y que no pueden dormir en la noche, dales la oportunidad de arrepentirse, Señor, y poder acercarse a ti, porque tú, si perdonaste a Manasés y lo restauraste, así también sé que nos vas a restaurar a todos los que pecamos. Dios no mira al pecador, Dios mira a Jesús, que murió en la cruz para que tú seas libre. Dios te quiere libertar ahora. No desperdicies este momento. Repetí conmigo esta oración. Padre Celestial, yo me arrepiento, Señor, de haber fallado, de haber hecho lo malo como Manasés. Y hoy quiero tu perdón, Señor. Quiero, Padre, que me des la oportunidad de ser tu hijo. Y quiero hoy, Señor, reconocer y aceptar el sacrificio que hizo Jesús de morir en vez de mí, para que yo pueda ser ahora libre. Y yo acepto, Señor, la gracia tuya. Quiero ser salvo por gracia. Señor, reconozco que pequé y te pido perdón. Acepto, Señor, ser ahora tu hijo y reconocerte a ti como mi Dios. Señor, libérame de la cautividad en que he estado. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Estimado amigo, a mí el Señor me sacó las lágrimas porque pude ver en mi imaginación personas con grilletes que están sufriendo, personas que lo perdieron todo. Y si tenemos el amor de Cristo, debemos tener compasión por los demás. Pídele a Dios que te ayude, estimado amigo, que te saque de ese problema, como Manasés. Estimados amigos, ya terminando, quiero orar por todos mis suscriptores, todos los que me han dado el favor de tocar la campanita y suscribirse para que este canal de la Iglesia Red pueda expandirse. Quiero orar por todos los suscriptores. Tengo suscriptores de varios países. Esta Iglesia Red cada día crece porque la última vez contabilicé 44 suscriptores. Los señores de YouTube me piden 50 suscriptores. Ya cuando tenga los 50, este programa va a ser en vivo.
Ya me faltan solo 6. Ayúdeme a tener los 6 que me faltan. Dígale a sus vecinos, sus familiares, que nos regalen una suscripción. Dios lo va a bendecir. Quiero orar por usted, estimado suscriptor. Querido Padre Celestial, yo te oro por todos mis hermanos suscriptores que me están apoyando en este canal de televisión, de red. Te oro, Señor, por aquellos que se han quedado sin trabajo. Señor, dales una oportunidad de encontrar un trabajo. Señor, aquellos que están enfermos, que están yendo a las citas con los médicos, Señor, regálales la salud, que el médico pueda encontrar una medicina que realmente los libre de esa enfermedad. También te oro por estos suscriptores que están pasando por momentos de dificultad económica. Padre, restaura sus economías. Y por aquellos suscriptores que tuvieron que irse fuera del país y que están en otros países, te pido, Señor, que les dé gracia para que puedan hallar buenos trabajos. Señor, y por todos los suscriptores nuevos, desde ya los bendigo para que Dios les dé mucha salud y prosperidad. Estimados amigos, gracias les doy también a los hermanos que están colaborando conmigo, a William que está en Los Ángeles, me está apoyando también él con material, y a su esposa también, y a todos los amigos que apoyan este canal, al hermano William y al hermano Víctor Rivas, también a todos los hermanos que me apoyan. Que Dios me los bendiga. Y los miércoles estoy enviando mensajes cortitos a través del mensaje de difusión. Usted está en un mensaje de difusión donde yo mando el mensaje y nadie puede contestar, pero le llega el mensaje. Que Dios les bendiga, estimados, y nos vamos a ver próximamente en este mismo canal.